Saludos. Enos aquí. Tengo el Eloycito, Eloy Torres. Yo le digo Eloycito porque yo lo conozco cuando éramos niños. Bueno, no niños. Éramos jóvenes, pues. Jóvenes, pero documentados. ¿Cómo se llama el último libro tuyo? Correspondencia para un venezolano de la decadencia. Cuando vi el título dije, oye, Pocaterra, te lo sacaste de Pocaterra. No, el título como tal no es, sí es de Pocaterra, pero no tiene nada que ver con lo de Pocaterra. Bueno, porque el venezolano de hoy es distinto. Sí, porque es que además Pocaterra trataba una realidad en la que se denunciaban pues las injusticias, la barbarie con la que Venezuela vivió en los tiempos de la dictadura de Cipriano Castro y de Gómez. Pero este caso no, la decadencia a la que yo me estoy refiriendo es un problema filosófico en la cual yo observo cómo no solamente Venezuela, sino el mundo en general está observando un conjunto de elementos que la hace que, como Occidente mismo, está viviendo un proceso de decadencia. Vamos a entenderlo por ahí, porque Dios mío, se me fue Simón García. No, a Simón García. Simón García escribió un libro, La Rosa y el Martillo. Sí, como no, lo conozco muy bien, sí. Antes de llegar a La Rosa y el Martillo, vamos a meternos en términos filosóficos, porque a ti te encantó la discusión de Pérez Pirela. Por cierto, he tenido mucho éxito, porque, bueno, nos metimos a discutir temas que no son usuales en televisión. Ni siquiera en los partidos políticos. Los partidos políticos en Venezuela no discuten nada que tenga que ver con teoría. Con teoría. No tienen teoría. Por los fracasos de la oposición venezolana son No, todo el mundo, todos los partidos. Y los del gobierno, la teoría se les dispersó. Sí. Después de tantos años gobernando, se les perdió la teoría. Vamos a meternos primero, fíjate. ¿Por qué te cito Pocaterra? Hay un programa que yo se lo he recomendado a mucha gente, que está en YouTube, que está Manuel Caballero, que era tío tuyo. Ciertamente. Cabrujas, que era brillante. Jorge de la Barría, que era un hombre brillante, conocedor de la historia. Brillante, además. Y el escritor. Rafael Arraiz Luque, bueno, todos son escritores. El historiador novelado. Herrera Luque. Herrera Luque. Bueno, que eso es otra cosa, es novelista. Pero imagínate tú, sí, los cuatro hablando, ¿no? Ese programa está en la página de YouTube. Cabrujas insurge en el debate ese diciendo que nosotros vemos a Gómez y a Pérez Jiménez como lo veían los adecos, bajo la teoría de que los que ganan escriben la historia. Entonces, Gómez es un dictador pueblerino que paraba los burros en la Plaza Bolívar y era bruto y mujeriego. Y Pérez Jiménez torturaba a todo el mundo y era un asesino cruel, comía niños con salsa de tomate. Y Cabrujas dice, no, eso no era así. Claro que no era así. Gómez en la historia de Venezuela tiene otro valor. Cuando Gómez llega al poder, después de traicionar o de sacudirse o de anda para allá a su compadre, comienza un proceso que se va dando con la... De modernización del país, chico. Exactamente. Así es. De construcción del Estado. Unificó el país. Gómez no es un dictador asesino. No. Más han matado los gobiernos de la democracia y de la Quinta República que Gómez. Pero Gómez lo que era un hombre de un pensamiento ordenado, no era bruto, y que tenía claro que había que construirle al Estado venezolano unos soportes importantes y que el más importante de todo era la estabilidad política. Te voy a citar aquí, allá que lo nombraste a Manuel Caballero, a mi tío, como lo llamas tú, mi amigo de mi casa de hace muchísimos años. Él escribió un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, Gómez, el último caudillo liberal de Venezuela. Porque él fue el hombre que unificó el país, fue el hombre que le dio una dimensión distinta, fundó la Academia Militar, desarrolló conjuntos de instrumentos con los cuales Venezuela posteriormente logró insertarse en la estructura y la dinámica pues, de la economía global, gracias al petróleo, hay que reconocerlo. Pero Gómez, te puedo decir, Gómez fue un hombre que marcó, porque el país, este era un país ingobernable, este era un país donde todo el mundo hacía lo que le daba su gana y logró centralizar en torno a su figura, es verdad. Cuestión que Vallenilla Lanz lo utilizó como el último, como el gran César que requería y que necesitaba Venezuela. Por ello escribió Vallenilla Lanz el famoso cesarismo democrático. Pero Gómez definitivamente, al igual que Pérez Jiménez,
fueron individuos que marcaron con su impronta un conjunto de elementos. Y yo en esto ahí me cito y me apoyo en mi gran amigo y fraterno, camarada y amigo tuyo también, Freddy Rincón, quien desarrolló un libro que era su tesis de grado acerca del papel de Pérez Jiménez en Venezuela, acerca del nuevo ideal nacional. ¿Qué es lo que? Bueno, tú tienes que ver, tú los hombres tienes que medirlo por las cosas que hacen, no por las cosas que dicen o por las cosas O por que las se etiquetas dicen. que le ponen. Exactamente. Pérez Jiménez hizo un conjunto de obras aquí, la CBG, la industria, la cuestión, la 23 de enero, la Universidad Central, el teleférico, la autopista Caracas-La Guaira, la avenida Bolívar, un conjunto de obras que incluso no pudo ir más allá porque, bueno, la historia le dio la espalda en 1958 y se tuvo que ir. El caso de Gómez también se dice lo mismo. Claro, la historiografía y muchos intelectuales, en eso Cabruja tenía razón, cuando, por ejemplo, el caso de Mariano Picón Salas, que dice Venezuela ingresa al siglo XX una vez que muere Gómez en 1935. Y eso no es verdad. No, es Venezuela verdad. ya había ingresado al siglo XX. Venezuela ya tenía un papel en las Había relaciones hasta carros y internacionales. aviones. No solamente eso, sino que Venezuela estaba inserta en la dinámica de las relaciones internacionales. Tuvo una postura muy acertada frente a determinados temas, frente a los Estados Unidos. Incluso se manejó muy bien con el tema petrolero, a tal punto que llega un momento que alguien le dice un día a Gómez, en plena guerra mundial, le dice, benemérito, ¿a quién le damos, vendemos petróleo? ¿A los aliados o a los enemigos de los aliados? Y Gómez, en su estilo muy habitual, muy a lo gocho, le contestó, oiga, amigo, en la pelea de tigres, los burros no tienen nada No que se hacer. meten, sí, verdad. Entonces, eso te da a ti una relación, una visión de que Gómez tenía una percepción del mundo bastante acertado, bastante equilibrado, no insertarse, siguiendo la tesis de Bolívar, no plegarse a ninguna potencia extranjera para poder Tener existir. soberanía. Claro. Ese es el criterio que vamos a discutir a lo largo. Claro. Pero vamos a meternos ahora, partiendo de aquí, fíjate. Yo vengo repensando todo, porque creo que el caso de Venezuela hay que repensarlo. Sí. La situación de Venezuela hoy amerita, oye, que corrijamos lo que ha sido el tema de la crisis contemporánea, Sí. que no es solo de Chávez, sino de la Cuarta República. La crisis esa, que era una crisis de Estado, que Pérez intentó meterse en ella cuando empezó a hacer las reformas importantes que había que hacer al Estado venezolano. Sin embargo, a Pérez eso le costó, bueno, la vida, digamos, política, le costó intentar cambiar. Gracias a los notables, gracias Sí, a un conjunto de sí. factores aquí que se Y enriquecieron. Alfaro. A todos. Todos los todas factores. esas cosas factores viejas, políticos, ¿no? Así es. Pérez intentó hacerlo, pero la crisis que genera Chávez, con Chávez, en vez de tener una solución, la solución era una revisión del Estado para que Venezuela pudiera entrar al siglo XXI, en términos de un Estado competitivo, moderno, menos controlador. Con Chávez fue lo contrario. Pasamos al Estado que es dueño de todo, partido-Estado además, que es un concepto duro. Y eso nos obliga a pensar la crisis permanente que tenemos tiene solución bajo el esquema de pugna que tenemos hoy. Voy a retomar la frase que es muy citada de Hegel, con su famosa triada hegeliana que te la pusieron aquí hace una semana. A propósito de la triada hegeliana, decía tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué? Bueno, esa triada con la que Hegel buscaba explicar la dinámica dialéctica de los acontecimientos sociales, bueno, podemos decir, bueno, Venezuela vivió su tesis, que fue la democracia extendida, la democracia representativa, tuvo su antítesis, que es la democracia participativa. Bueno, yo creo que estamos en la hora de reencontrarnos como país, entre todos, para construir una síntesis que combine lo positivo. Que mejore. Que combine aquellos elementos, digamos, los mejores elementos de la antítesis y los mejores elementos de la tesis para hacer una buena síntesis. Eso significa mejorar, reflexionar acerca de lo que es el papel del Estado. El Estado se tiene que redimensionar, tiene que empequeñecer porque este es un Estado demasiado grande. Aquí hay que reflexionar acerca de la educación, aquí hay que reflexionar acerca de la política exterior, aquí hay que reflexionar el papel de Venezuela en el mundo internacional. ¿Qué papel vamos a jugar nosotros? ¿Somos amazónicos, somos caribeños, somos andinos? ¿Qué es lo que somos? No, eso no lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que redimensionar, hay que reflexionar, hay que pensar y hay que ubicar el papel de las Fuerzas Armadas, hay que pensar el papel de la educación, de la comunicación social, por cierto. Que no es posible que nosotros caigamos en manos de unos individuos fanáticos que han fanatizado el lenguaje
¿no? Que te han confiscado y hay una especie de dictadura en la que te obligan a ti a hablar de tal o cual manera. Eso hay que acabarlo, hay que resolver ese problema. Por eso digo que el tema, yo estoy convencido. Detente un momentico ahí. Fíjate, yo creo que la palabra dictadura, régimen, eso no ayuda en ese debate. Bueno, lo dije de dictadura en el sentido de un esquema de dominación de una determinada, sí, idea. yo no me refería a lo yo coincido contigo que constitucionalmente toda esa cosa, por Dios. Pero, y creo que eso es lo que te refieres, pero sí, fíjate, claro, el término dictadura régimen, eso hay que repensarlo. Porque cuando hablamos de Pérez Jiménez y de Gómez, el término dictadura no funciona con exactitud para definir esos gobiernos. Más bien es una camisa de fuerza para ver su papel en la historia. Ahora, eso hay que redimensionarlo, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo y hay que saber exactamente. Yo digo, como decía todo de Adorno, antes de decir una estupidez, mejor te callas la boca. ¿Por qué? Porque sobre esto tienen que opinar los que son expertos, los historiadores. No creo. Perdón. Es un debate nacional. No, el debate nacional, pero quienes tienen que llevar esto no es la un debate batuta. populista. No. Quienes tienen que llevar la batuta son aquellos que, pues tú no puedes hablar de medicina en general si tú no eres médico, chico. No, tú no puedes hablar de eso. arquitectura si tú no eres arquitecto. Entonces la gente no puede hablar sino lo que sabe. Entonces nadie habla porque nadie sabe por el contrario. Ahí está justamente, como decía Wittgenstein, los límites de tus expresiones, de tu palabra, está determinada por el límite de tu mundo. Mira, eso no estoy de acuerdo contigo, porque eso... Bueno, no es la primera vez. Mira, tú sabes lo que es el punquetismo social. Yo soy punqueto social. ¿A que no sabes qué es eso? Claro, tú eres el punqueto. Yo sé que toda la vida soy así. No. Toda la vida. ¿Qué es el punquetismo social? Eres del punk. No, tú sabes que los punquetos se caracterizaban porque cantaban muy mal. Sí. Pero ellos decían... Pero, ¿y quién dice que yo tengo que cantar bien? Si yo quiero cantar, canto. Pero yo tengo también el derecho de escucharte o no escucharte. Entonces no me vas a poner a mí la dictadura que tengo que escucharte a ti, ¿no? Vamos a ir al corte.